Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra. Queridos hermanos y hermanas en la fe, doy gracias a Dios por este medio que me permite llegar a todo hogar. Una vez más, nos reunimos buscando el alimento espiritual que solo podemos obtener mediante la palabra de Dios. Pues como hemos leído en Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy deseo compartir con ustedes un mensaje urgente y necesario. Verás que sabemos que Dios es fiel y que camina con nosotros en medio del sufrimiento. Sin embargo, eso no significa que siempre nos lo evitará. Verás que su promesa es presencia, propósito y vida eterna. No es necesariamente comodidad o seguridad física temporal. Para Dios la fidelidad es más valiosa que la vida terrenal. Dios no promete inmunidad al dolor, la persecución o incluso la muerte física. Lo que Él sí promete es presencia constante en medio del sufrimiento, fortaleza para soportarlo, recompensa eterna para los que permanecen fieles aún hasta la muerte. Con esto en mente, les invito a buscar una respuesta bíblica a la siguiente pregunta. ¿Realmente prueba la Biblia que los cristianos estarán en la gran tribulación? Muchos cristianos creen que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Verás que la doctrina del arrebatamiento pretribulación es una interpretación relativamente reciente de las Escrituras, que comenzó a ser popularizada por John Nelson Darby a finales del siglo XIX. Darby, un ministro angliano irlandés, fue uno de los primeros en desarrollar la idea de un arrebatamiento secreto de las iglesias antes de la gran tribulación. Esta enseñanza, muy popular desde el siglo XIX en adelante, se apoyaba principalmente en algunos versículos que, si se leen fuera de contexto, podrían parecer apoyar esa idea. La separación entre un rapto secreto y la venida visible de Cristo es una construcción teológica moderna, no algo enseñado históricamente por la iglesia primitiva. Te invito a caminar juntos por la palabra y dejar que sea Dios mismo quien nos hable a través de ella sobre este tema de mayor importancia. Veamos algunos de estos versículos con mucho cuidado. El pasaje pretribulacionista clave que muchos han utilizado para justificar la doctrina del arrebatamiento es el de Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que dice este versículo, Dios promete guardar a la iglesia fiel a la hora de la prueba. Lo que no dice que será quitada del mundo o levantada, sino que será guardada durante este tiempo. La palabra clave en griego es guardaré de, teré ek, que puede también traducirse como proteger en medio de y no necesariamente sacar fuera de. Podemos ver dos ejemplos de esto, y el primero fue con Noé. Dios no sacó a Noé del mundo, sino que lo protegió en medio del diluvio. El segundo ejemplo lo podemos encontrar durante la Pascua, en donde se le ordenó al pueblo de Israel que permanecieran en sus casas con la sangre del cordero en el marco de la puerta para ser protegidos del ángel exterminador. Estos versículos se entienden como una promesa de preservación, no de evasión. Otro pasaje clave de aquellos que defienden el arrebatamiento antes de la gran tribulación se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, en donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que dice estos pasajes es que los creyentes serán arrebatados para encontrarse con Cristo. Lo que no dice, no menciona cuándo sucederá esto en relación con la tribulación. Sin embargo, existen muchos pasajes que hablan de la gran tribulación como un periodo que sucederá antes de la segunda venida de Cristo, no después. Podemos ver una comparación en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos pasajes dicen claramente que la segunda venida de nuestro Señor no ocurrirá hasta que se manifieste el anticristo. Esto sugiere que el arrebatamiento descrito no precede a la tribulación, sino que sucede después o durante la misma. Vemos en Lucas 21:36 que dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que dice este versículo es que Jesús exhorta a velar y a orar para escapar del juicio. Jesús asegura a sus seguidores que al orar y estar alerta podremos resistir y superar las dificultades que vendrán sobre la tierra. Lo que no dice, no menciona que este escape significa que seamos llevados a otro lugar. El escapar significa permanecer firmes espiritualmente o ser protegidos o preservados de la ira final, pero no necesariamente implica un arrebatamiento físico antes de la tribulación. Dios nos prepara para vencer, no para huir. En lugar de una promesa de escape, vemos una promesa de presencia y victoria en medio de la prueba. La Biblia no enseña un arrebatamiento secreto,
sino que la iglesia permanecerá en la tierra durante la tribulación. Dios no ha prometido evitarnos la aflicción, pero sí ha prometido estar con nosotros en medio de ella. Isaías 43:2 dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Durante muchos años, a muchos de nosotros se nos ha enseñado que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Creímos que seríamos arrebatados antes de que el mundo entrara en su hora más oscura. Esta enseñanza trajo consuelo, esperanza y una expectativa de escape en lugar de prepararnos mental y espiritualmente ante todo aquello que según las profecías habrá de acontecer. Verás, no es fácil reconsiderar algo que ha sido parte de nuestra fe por tanto tiempo y ver un contraste totalmente diferente a través del contexto de las mismas escrituras. A fin de cuentas, brindar un consuelo al miedo desde una perspectiva contraria a lo que dicen las escrituras es falsear la verdad de la misma forma engañosa como lo hacen aquellos que enseñan la doctrina de la prosperidad. Ambas enseñanzas desvirtúan la realidad de la responsabilidad, sacrificio, dedicación y valentía con la cual cargamos nuestra cruz para seguir a Cristo. A medida que escudriñamos la Escritura más de cerca, descubrimos que la palabra de Dios no promete una salida antes de la tribulación, sino más bien fortaleza y confianza en medio de ella. Todos hemos aprendido o leído en alguna ocasión el Salmo 23, versículo 4, que dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verás que este versículo bíblico expresa la confianza en la presencia y el cuidado de Dios, incluso en circunstancias difíciles y oscuras. Tan claro como este salmo, no hay otro. La expresión valle de sombra de muerte simboliza situaciones de peligro extremo y sufrimiento. Mire usted muy bien, no dice que no pasaremos por ese valle de sombra y de muerte, más bien dice que el Señor estará con nosotros durante esos momentos, dándonos fuerzas y aliento. ¿Sabe usted? Dios no siempre libra a su pueblo del fuego o del rugir de los leones, pero aún y así, Él puede estar con ellos en medio de los leones y del horno de fuego, como lo vimos en el libro de Daniel. En Mateo 24, Jesús describe un tiempo de gran angustia y dice algo que no podemos ignorar. Él dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note que este tiempo de angustia está haciendo referencia a la gran tribulación. Y continúa diciendo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estos pasajes están en Mateo 24, versículos 21 y 22. Note usted que Jesús dice que por causa de los escogidos que aún están presentes durante ese tiempo de la gran tribulación, esos días serán acortados. Luego vamos a Apocalipsis 12:17, que es otro ejemplo de cristianos viviendo en medio de la tribulación. Aquí dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Note usted que el dragón está haciendo referencia a Satanás. Entonces, Satanás está presente en ese escenario tribulacional. Pero veamos, ¿a quién dice que está persiguiendo Satanás? Dice que está persiguiendo a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, estamos viendo que en esa etapa de la gran tribulación, donde está presente Satanás y donde muchos que defienden
el arrebatamiento de la iglesia antes de la venida de nuestro Señor. Por el contrario, hay cristianos, hay creyentes siendo perseguidos por el mismo Satanás. Las escrituras no mienten. A que tenga oídos para oír, oiga, esos cristianos son perseguidos durante la tribulación. Note usted que este versículo muestra que el dragón, Satanás, durante los últimos tiempos desata su furia contra los creyentes que permanecen fieles a Dios, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Vea usted que estos santos perseguidos por la bestia no son incrédulos, sino creyentes fieles. Luego vemos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 que dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos? Pregunto nuevamente. Son creyentes que no se rindieron al sistema de la bestia. Son los que mantuvieron su fidelidad en medio de la persecución más severa dentro de la gran tribulación. Más adelante podemos leer también en Apocalipsis 20:4. Dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Repito, esto está en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Estos cristianos que se negaron a recibir la marca del anticristo ya estaban dentro de esta etapa de la gran tribulación, puesto que ya el anticristo había sido revelado. ¿Entiende usted esto? Vea usted que la invitación de nuestro Señor Jesús cuando dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se trata de ser cristianos tibios. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto nos habla de creyentes valientes que amaron más a Cristo que a sus propias vidas, y ellos reinarán con Él. Estos pasajes nos están preparando para aquello que ha de venir en los últimos tiempos. Dios nos llama a vivir con valor y esperanza, no con temor. Pablo también nos enseñó: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto lo podemos leer en Tito capítulo 2 versículos 12 y 13. ¿Entiende usted que no estamos esperando una huida secreta como muchos han creído, sintiéndose privilegiados en salir, por así decir, por la puerta de atrás en el momento de la hora final? Cada referencia bíblica a Jesús viniendo como un ladrón en la noche, como lo podemos leer en Mateo 24, 42, 44, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 5, o en Mateo 24 y 27. Todo esto hace referencia al inesperado momento de la venida de Jesús, no a la manera de su venida. Él vendrá rápidamente como un ladrón, inesperadamente como un ladrón, pero en glorioso esplendor, como el relámpago en triunfante gloria. Apocalipsis 1:7 dice claramente que nuestro Señor vendrá entre las nubes y todo ojo le verá. Sepa usted que estamos esperando la gloriosa manifestación de Cristo, y para eso necesitamos estar firmes y ser valientes. Dios no promete evitarnos las tribulaciones, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. ¿Qué dice Juan 16:33? Este versículo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús nos deja claro que sí, que tendremos aflicciones, pero nos da esperanza en su victoria ante la muerte terrenal. Ahora bien,
¿Cuál es el peligro de no advertir a los creyentes sobre la tribulación? Verá que si los cristianos esperan una salida de escape y en lugar de eso enfrentan sufrimiento, podrían pensar que Dios los ha abandonado o que la Biblia les falló. Esto puede llevar a una desilusión espiritual, la apostasía y la desesperación. ¿Qué debemos hacer todos al respecto? Debemos advertir a otros con amor y verdad para que no sean sorprendidos. Si no advertimos a los creyentes, no estarán listos para recibir el engaño del anticristo, ni para soportar la presión que en los últimos tiempos vendrán, bajo el entendimiento de que todo, absolutamente todo, está dentro del divino plan de Dios para con la humanidad. No se trata de infundir el temor o la angustia. Se trata de entender que vivir aferrados a una esperanza promovida por falsas enseñanzas en las que evitaremos el sufrimiento de esa gran tribulación es en cierta forma engañarnos a nosotros mismos y no ser conscientes del proceso o el camino a seguir, mucho menos estar preparados espiritualmente para ese momento. Es por esto que Pablo nos enseña que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Podemos ver también lo que dice en su epístola a los Romanos, escrito en Romanos capítulo 8, 35 y versículo 37 al 39. Aquí dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo afirma que la tribulación no significa la ausencia de Dios, sino que el amor de Cristo permanece firme en medio de todo. Amiga y amigo mío, la gran tribulación no será fácil. Será un tiempo de prueba para el mundo y también para la iglesia. Pero el Espíritu Santo no nos ha sido dado para escapar, sino para resistir con poder, fe y amor. La Biblia no enseña el rapto o arrebatamiento secreto de la iglesia. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios puede permitir el sufrimiento en esta vida, pero nadie puede arrebatar tu alma de su mano, como está escrito en Juan 10:28. La verdadera victoria no es evitar la muerte física, sino ser fiel hasta el fin y recibir la corona de vida en una vida que perdura más allá de la misma muerte. Oremos. Dios eterno, en este mundo quebrantado, donde las sombras a veces parecen más densas que la luz, yo elevo mi voz a ti, no como quien quiere escapar de las pruebas por venir, sino como quien corre al refugio más alto y verdadero, que es tu presencia. Tú eres mi roca cuando todo se tambalea, mi escudo cuando las flechas de la duda y el temor buscan herirme. Aunque mis fuerzas flaqueen y mi alma tiemble, me aferro a tu promesa y sé que tú estás conmigo. No me prometiste una vida sin herida, pero sí una esperanza que no se apaga, una victoria que no depende de nada que ofrezca el mundo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, aviva en mí un fuego que no tema al horno, una fe que no retroceda ante gigantes, una valentía que no se quebrante en los valles oscuros. Hazme audaz para amar, fuerte para creer, firme para resistir y paciente para poder guiar a otros. Levántame, oh Dios, como testigo en tiempos difíciles, no para buscar seguridad, sino para proclamar tu verdad con orgullo y pasión hasta mi último suspiro. Que mi vida sea una ofrenda viva, un eco de valor, una declaración que tú vales más que la propia vida. Enséñame, oh Dios, a confiar cuando no entiendo, a esperar cuando todo parece perdido, a avanzar cuando el camino está cubierto de lágrimas
porque si tú vas conmigo, Señor, ¿quién contra mí? A ti me rindo, en ti confío y en ti radica mi fortaleza. Clamo a ti en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios os doy. Sean todos bendecidos en esta hora. Pastor Cruz.